El gobierno de José López Portillo. José López Portillo nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Cursó la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde obtiene el doctorado en Derecho. Política y cargos públicos. El expresidente mexicano ingresa al Partido Revolucionario Institucional en el año de 1945 y en 1959 entró al servicio público con el apoyo de tal partido. Ocupó varios cargos antes de ser mandatario de nuestro país, hasta llegar a ser el secretario de Hacienda de 1973 a 1975. En aquellos años los presidentes emanados de su partido escogían personalmente a su sucesor, y José López Portillo fue la opción elegida por el presidente Luis Echeverría. Durante los meses siguientes, López Portillo realizó su campaña presidencial sin adversario alguno, ya que el único partido opositor con registro en ese entonces era Acción Nacional, que debido a divisiones internas no presentó candidato. Finalmente, López Portillo es electo presidente de México. Logros durante el mandato de López Portillo. Portillo recibió al país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiera vivido hasta esas fechas. El Producto Interno Bruto cayó 2.5%, el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1% del PIB y por consiguiente la inflación se situaba en un cavisto 27.2%. La deuda externa total al 30 de junio de 1977 era de $20.948 millones, o sea, más de 4 veces la que existía al fin del periodo de Díaz Ordaz. Cuando López Portillo tomó posesión y ante un México decaído, pronunció un discurso con el que se ganó el apoyo del país entero. Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y no perder el rumbo. Podemos hacer de nuestra patria un infierno o un país donde la vida sea buena. Anunció además que los 2 primeros años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis, los 2 intermedios a consolidar la economía y los 2 últimos serían de expansión acelerada. Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo, cuando los países árabes interrumpieron la venta del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el primer exportador de crudo, lo que provocó que el PIB se elevara a 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. Quiero administrar la abundancia, fue el lema que Portillo adoptó. Su política agraria contemplaba el reordenamiento de la economía. Había que afectar cuanto antes todo lo afectable, para dedicar todos los esfuerzos a aumentar la producción. Otros hechos destacables de su gobierno fue el permitir la visita de México del Papa a instancias de su madre, profundamente católica. El auge petrolero. En 1980 México ocupó el 6º lugar en el mundo en cuanto a reservas se refiere y el 5º en producción. Para 1982 el país ocupaba el 4º lugar en reservas y exportaba 1.500.000 barriles diarios, después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos. El auge petrolero de esos años provocó que tanto el presidente López Portillo como la gran mayoría de los mexicanos se ilusionaran. La banca internacional se apresuró a ofrecer créditos al gobierno, dados sus enormes recursos petroleros. La deuda externa, que en 1977 era de menos de $21.000 millones, ya para 1982 alcanzaba los $76.000 millones, de los cuales el 80% correspondían al gobierno y el 20% restante a la deuda privada. Con las grandes cantidades de dinero generadas del petróleo y del crédito se intentó un proyecto de industrialización y modernización en 5 años. En 1979 la oferta de trabajo por primera vez fue mayor que el aumento de la población. La masa salarial creció en 1980, un 39%, por el mayor empleo y mejores salarios. Devaluación en el sexenio de López Portillo.
La sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron a partir de junio de 1981 el desplome de los precios del petróleo que arrastró en su caída a la economía nacional petrolizada. Desesperadamente el gobierno pagó pesos en los depósitos en dólares hechos por mexicanos en la banca nacional para no enviar sus ahorros al extranjero. Se cerró toda la venta de dólares por 4 días y finalmente decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios. El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado. Tristemente, el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encarar a la nación para anunciar al país la crisis por la que se estaba pasando. Finalmente dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1982, eligiendo como sucesor a Miguel de la Madrid Hurtado. Vida personal y muerte. De su vida privada se menciona que López Portillo contrajo primeras nupcias con Carmen Romano y del matrimonio nacieron 3 hijos. En 1995 contrajo segundas nupcias con la actriz Sasha Montenegro, con quien tuvo 2 hijos. Sus últimos años fueron muy difíciles porque tuvo una embolia que lo dejó paralizado a la mitad del cuerpo. Muere a la edad de 83 años, un martes 17 de febrero de 2004 a las 8:15 horas en un hospital de la Ciudad de México a causa de una complicación cardíaca generada por una neumonía.